Muy buenos días, mis queridos hermanos. Que las bendiciones y la paz del cielo les cubra en este día tan hermoso. Yo hoy quiero invitarte que leemos una oración al cielo, inclinemos el rostro, llegamos a esta oración para que el Señor siga iluminando nuestro camino y nuestro sendero. Bendito y buen Padre, te damos gracias, Señor, para que tú vengas hasta nuestro lado, camines a nuestro lado y también supla, Señor, en nuestros corazones todas las necesidades conforme al deseo de nuestro corazón. Que tú nos brindes la oportunidad de entender tu palabra y comprenderla, ponerla en práctica y sobre todo, Señor, seguir tus pisadas. Dirige nuestros pensamientos, bendice a cada uno de nuestros seres queridos y de nuestra hermandad en la ancha faz de la tierra, y que al escuchar estos temas, Señor, tú puedas proveer para cada uno y puedas, Señor, ayudarnos a ser generosos y a darte, Señor, a dar sobre todo nuestro corazón para poder servirte. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Así es que nuevamente nos encontramos, Señor, con nuestros hermanos. Nos encontramos con el Espíritu Santo, con nuestro amado Cristo y Salvador, para tratar otro tema importante. Ayer hablábamos del segundo diezmo, de los dos diezmos, del primero y el segundo diezmo. Pero hoy yo quiero invitarte a que analicemos un poquito el tema de las primicias. Este tema de las primicias casi ha sido olvidado, ha sido enterrado en el olvido. Casi por lo general nosotros ni siquiera sabemos qué son las primicias. Por donde voy la gente me pregunta, ¿y qué es eso de las primicias? No, nunca me han hablado de eso. Sabes, es triste y lamentable, porque hay un testimonio que dice que el primer predicador que llega a predicar omite muchas de las verdades. Y así la congregación queda en tinieblas. Y cuando llega el segundo predicador y empieza a hablar de estos temas, la gente dice, ¿cómo? El primer predicador no dijo nada. Y algunos hasta se ofenden. Otros se retiran de la fe y ya no caminan más con los que creen la verdad. Porque si el primer predicador, el primer mensajero que fue enviado del cielo hubiese hablado de todos los temas, esto no pasaría. Muchas almas se pierden porque a veces nosotros nos da miedo hablar de lo que es de Dios. Nos da miedo hablar de la mayordomía. Nos da miedo presentarle a la gente todas las cosas que Dios estableció y entre ellos las primicias. Es importante. Recuerda que habíamos dicho, ¿robará el hombre a Dios? Vosotros me habéis robado, dice el Señor, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Y qué de las primicias? Porque como ahí no lo menciona, entonces lo omitimos. Hay ricas promesas para Dios. Hay pactos que hacemos con Dios. Dios es un Dios de pactos. Y este es uno de ellos. Hay promesas que yo quiero que analicemos hoy para luego analizar un poquito lo que son las primicias. Mira lo que dice ahí en el libro de Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y Él lo hará. Ha hablado y lo cumplirá. Cuando Dios hace una promesa de que te va a bendecir, de que hace un pacto contigo y que va a estar contigo y que te va a prosperar, Él no va a mentir y lo va a hacer. Por eso es que tú tienes que hacer pactos con Él. Mira la otra promesa que Dios hizo en Génesis 18, 3 y 14. Hablando a Abraham, Él le dice, el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, no concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti en el tiempo señalado, por este tiempo, el próximo año, y ella tendrá un hijo. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Será que Dios no pueda proveer dinero, casas, carros y lo que sea para tus necesidades? Pero tú tienes que hacer pactos con Él. Y tú tienes que comprometerte con Él para también devolver fielmente lo que Él te está pidiendo. Quiero que analicemos un poquito en la palabra de Dios lo que son las primicias. Mira qué interesante lo que dice Éxodo 34:22. También celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, los primeros frutos de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha del fin de año.
¿Qué era la primicia? Eran los primeros frutos de la cosecha, los primeros frutos del ganado. Lo primero que producías en nuestro tiempo, a menos de que seas finquero, que tengas propiedades, vacas y todo esto, ganado de engorde y esto, gallinas, o que seas agricultor y que siembres hortalizas, que siembres muchas cosas de las que los agricultores hacen. Entonces, lo primero que salía, lo primero que nacía, lo primero que daba el animalito, eso era para el Señor. Eran los primeros frutos de la tierra o del ganado, de la mies. Mira lo que dice ahí mismo en Éxodo 22, 29. No demorarás la ofrenda de tu cosecha, ni la vendimia. Me darás el primogénito de tus hijos. Oh, qué interesante. El hijo mayor mío era de Dios. Si yo lo quería redimir, tenía que pagar el precio que el Señor establecía. Y ese era el primer fruto. Lo cambiaba por dinero y yo devolvía el dinero a la tesorería. ¿Tú sabías eso, que tu primer hijo le pertenecía a Dios? El fruto de tu vientre. El primero era de Dios. Recuerda, Ana hizo una promesa y le dijo: Señor, el primer hijo será tuyo. Y Samuel fue y se lo dejó ahí al sacerdote. Y Samuel creció en el templo, vivió para servir. Es más, llegó a ser el primer hombre que fue sacerdote, profeta y juez. ¡Qué privilegio! Pero aquella madre lo instruyó desde niño para que le sirviera al Señor. Mira lo que dice en Levíticos 2, 12 al 14. Como ofrenda de primicias la ofreceréis al Señor, pero no ascenderán como aroma agradable sobre el altar del Señor. Además, toda ofrenda de cereales tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte en la ofrenda de cereal. Todas tus ofrendas ofrecerás sal. Ofrenda de primicia. Se ofrecían al Señor, eran para Él. Ahí mismo en Proverbios 23, 20. Entonces el sacerdote las mecerá junto al pan de los primeros frutos. Los 2 corderos como ofrenda mecida delante del Señor serán cosa agradable y sagrada al Señor para el sacerdote. Entonces dice, ofrecerá los primeros frutos de la tierra. Después, en Números 15, 21, dice: las primicias de vuestras masas serán para el Señor, ofrenda por vuestras generaciones. Mira que también las primicias de las masas, de lo que se comía, era para el Señor. Las primeras que se sacaban eran dedicadas a Él. Ahí mismo también en el 8, 12 y 13 de Levíticos, dice: los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos y entonces ofrecerán uno como ofrenda para el pecado y otro como holocausto al Señor para hacer expiación por los levitas. Lo de la vacada, lo primero. Harás a los levitas estén en pie delante de Aarón y delante de sus hijos para presentarlos como ofrenda mecida al Señor. Aún los mismos sacerdotes eran ofrecidos como primicias al Señor. Mis hijos deberían seguir el camino que yo estoy trazando, seguir al Señor, servirle al Señor, trabajar para la causa del Señor, nuestros hijos. Es interesante. Levíticos 28, 26. Levíticos 28, 26. Ahí habla también de las primicias, de la gavilla. También el día de los primeros frutos, cuando presentéis una ofrenda de cereales nuevos al Señor en vuestras fiestas de las semanas, tendréis santa convocación y haréis trabajo, no haréis trabajo servil. Los primeros frutos de la tierra eran presentados al Señor. Deuteronomio 12, 17. No es permitido comer dentro de tus ciudades el diezmo de tu grano, de tu mosto o de tu aceite, ni de los primogénitos de tus vacadas o de las ovejas, ninguna de las ofrendas votativas que prometas, ni de las ofrendas voluntarias, ni de las ofrendas alzadas por tu mano. Esto era para los sacerdotes. Las ofrendas de las primicias.
Los primeros frutos eran llevados a la tesorería del Señor. La primicia era llevada a la tesorería, a la casa del Señor. Mira lo que dice ahí mismo en Deuteronomios 18:14. Y tú darás las primicias de tu grano, de tu mosto, de tu aceite y del primer esquilio de tus ovejas. Cuando había que esquilar las ovejas, sacarles la lana, la primera lana, lo primero que salía era para el Señor, era para la tesorería, para la casa de Dios. Ahí mismo el 26, 2 al 10. 2. Dice, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que recogieras de la tierra, que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para establecer ahí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que está en función en estos días y le dirás, declaro hoy al Señor mi Dios que he entregado en la tierra lo que el Señor juró a nuestros padres que Él nos daría. Y entonces el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. Y responderás y irás delante del Señor tu Dios. Mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y presidió allí siguiendo pocos en número, pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios los maltrataron y los afligieron y pusieron sobre nosotros dura cerviz. Entonces clamamos al Señor, el Dios nuestro, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y dio nuestra aflicción y nuestro trabajo y vuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros, y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra que mana leche y miel. Y ahora he aquí, yo he traído las primicias, mira qué interesante, de todos los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. Entonces las pondré delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios. ¿Por qué razón se devolvían las primicias? Por agradecimiento. Porque el Señor fue bueno, porque el Señor te ha concedido tantas y tantas maravillas, tantas riquezas, como lo vimos en los otros temas. ¿Por qué debo ser y honrar al Señor? Ser dadivoso con Él, con las primicias. ¿Cómo se podría dar la primicia? Mira qué interesante lo que dice ahí también en el mismo Deuteronomios 2 de Crónicas 31:5. Tan pronto como se divulgó la orden, los hijos de Israel proveyeron en abundancia las primicias. ¿Cómo dice? En abundancia. Del grano, del mosto, del aceite, de la miel, de todo producto del campo. Ahí estaban incluidos todos los que eran becerros, ovejas, vaquitas, todo. Y trajeron el diezmo todo en abundancia. Proveyeron las primicias y proveyeron el primero y el segundo diezmo en abundancia también. ¿Te das cuenta? Ahí estamos hablando en el tiempo cuando el rey Ezequías, en el tiempo cuando el rey Josías, en el tiempo cuando David, en el tiempo cuando Salomón, que la gente era generosa, luego en el tiempo de Esdras, trajeron en abundancia. Mira lo que dice ahí mismo en Nehemías 10:35. Para traer cada año las primicias del fruto de vuestra tierra, los primeros frutos de todo árbol de la casa del Señor. Ahí mismo también en Nehemías, el 12:44. Nehemías 12:44 dice que trajeron con alegría los frutos de la tierra. Y proveyeron para la casa del Señor, trajeron a la tesorería porque había necesidad. También en Nehemías 10:35, 10:35, 12:44, 13:31. Ahí nuevamente el pueblo vuelve a responder generosamente. Y provee para la casa de Dios las primicias, los primeros frutos de la cosecha, de los árboles, de la manada, de la vacada, de las ovejas. Es que hay que ser generoso. Y traían con alegría de corazón. Mira qué interesante lo que dice en Proverbios 3:9. Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cómo vamos a honrar al Señor?
con los bienes nuestros y con las primicias. A veces tú dirás, pero ¿cómo? Si ya me están pidiendo el primer diezmo, ahora me hablan del segundo diezmo, y luego ahora me dicen que tengo que también dar las primicias, yo me voy a quedar sin nada, voy a perecer, me están quitando todo. No. Recuerda que hablamos de pactos. Había una promesa, si Dios dice que no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta, y si Él lo hizo, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Lo que pasa es que a veces nosotros no nos queremos hacer compromisos con Dios, no queremos hacer pactos con Él. Pero tú tienes que comprometerte a devolver las primicias. ¿Cómo es esto las primicias? ¿Y cómo puedo dar yo las primicias? Bueno, tú puedes hacer un pacto con Él de decir, hay personas que devuelven todo el salario de un mes, porque ahí dice que lo traían por año. Entonces el primer mes es de Dios, esa es la primicia. Y lo devuelvo íntegro a la tesorería y digo, Señor, esto es tuyo, porque tú me lo estás pidiendo. Pero los otros 11 meses ya son míos. Algunos hacen el pacto de devolver mes a mes y dicen, el primer día del mes es para el Señor. Lo que yo me gane en ese día, lo voy a devolver a la tesorería íntegro. Y luego los otros 29 días o 30 días son del Señor. Otros lo hacen por semana y dicen, lo que me gane en la primera hora de esta semana, yo lo voy a devolver al Señor. Tú puedes comprometerte como tú veas lo necesario. Aquellos que son comerciantes dicen, bueno, los primeros productos que yo vendo en este día son del Señor. O el primer frasco de cápsulas, o la primer tortilla, o el primer plato de comida, eso es para el Señor. Tú puedes hacer de la manera como tú quieras, pero devolverle al Señor las primicias. Porque dice, ¿cómo honraré al Señor? Con lo mejor de los bienes y con las primicias de la tierra, con las primicias del ganado, con mis hijos. ¿Te has puesto a pensar que nosotros a veces somos los más egoístas? Nuestros hijos son del Señor y a veces simplemente nos lo dejamos y no pagamos el precio. Lo primero es lo primero. El Señor dijo, ustedes me van a traer lo primero de las cosechas para mí. Van a proveerlo a la tesorería porque es del sacerdocio, porque es de los que trabajan en la obra, es del ministerio. Nosotros no podemos simplemente quedarnos con lo que es de Dios. Tenemos que aprender a devolverle al Señor las primicias. Tú tienes que aprender a ser fiel con el Señor. Y es que a veces hay que dar hasta que duela. Hebreos dice, no habéis dado hasta la sangre. Oh, nosotros a veces se nos olvida que dice que en las riquezas caemos en lazos terribles de sufrimiento. Y a veces hasta nos podemos perder como aquel hombre que le dijeron, vengo por tu vida. Qué triste y qué lamentable que a veces nosotros no veamos la situación tan importante. Mira lo que dice en Ezequiel 44:30. Las primicias de todos los primeros frutos, de toda la clase de ofrendas, de vuestras ofrendas, serán para los sacerdotes. También daréis al sacerdote las primicias de vuestras masas, hasta que haga reposar la bendición sobre vuestra casa. Mira qué interesante ahí, las primicias dice que eran para el sacerdocio, pero el Señor iba a bendecir vuestras casas, iba a bendecir vuestro bolsillo, iba a bendecir vuestro trabajo. ¿Acaso no dice Malaquías 3:10? Probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Es que tú tienes que entender que las bendiciones no solamente son dinero. Las bendiciones es tener un buen hogar, las bendiciones es tener una buena familia, las bendiciones es tener buenos hermanos, porque en nuestra iglesia nosotros nos vemos como una familia. Y la familia de la tierra es la familia del cielo también. Estamos estrechados, estamos ligados. Ahora Jesús hizo un puente para que la familia del cielo sea igual que la familia de la tierra. Y te va a bendecir también en eso. Ahí mismo en Ezequiel 48:14, mira lo que dice. No venderán nada de ella, ni la cambiarán, ni sucederá esta porción escogida de la tierra, porque es consagrada ¿a quién? Al Señor. Las primicias eran consagradas al Señor, eran para el sacerdocio, eran para la tesorería. Ahí mismo en Ezequiel 20:40.
Ezequiel 20:40, mira qué interesante. Ahí habla de que el Señor había pedido las primicias de la tierra para el sacerdocio. Había pedido lo primero de la manada, lo primero de los frutos de los árboles, consagrados al sacerdocio, consagrados al Señor. Así como Dios dio, los diezmos son míos, y yo se los he dado a Leví. Así como dijo también, el segundo diezmo es dedicado para los pobres, para que coman los levitas, para que coman los huérfanos, las viudas, los extranjeros y todos los que necesitaban. Así también la primicia Dios la pide para el ministerio, para que haya dinero, para que la tesorería se vea suplida con bastante dinero. El Espíritu de Profecía dice, ahora se necesita doblemente más el dinero en la tesorería que en los días de Israel. Hoy en día estamos necesitados y urgidos. Mucha la mies, poco los obreros. Porque a veces la tesorería se ve provista de dinero, porque nosotros estamos siendo infieles con las primicias del Señor. Que el Señor nos ayude a entender que el plan de Dios es que seamos generosos. Lucas 6:38. Lucas 6:38. Dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remedida, rebosante, y vaciará en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis, vosotros seréis medidos. ¿Se da cuenta ahí? Dice, dad y se os dará. Pero ¿cómo tenemos que dar? Medida rebosante, pesa y balanza llena. Pero así también el Señor nos va a devolver. Porque como nosotros le damos al Señor, el Señor también te va a recompensar. Porque el Señor está viendo las intenciones de tu corazón. Porque el Señor quiere proveer. Hay una promesa que yo quiero que con esto nosotros nos vayamos a nuestros hogares pensando en que las primicias son del Señor. Pero hay una promesa para sus hijos. Salmo 135, 5 y 6. Mira lo que dice, porque yo sé que el Señor es grande y que vuestro Señor está sobre todos los dioses. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. ¿Qué está dispuesto a hacer el Señor? Todo lo que el Señor quiere, lo hace. Para Él no hay nada imposible. Él es un Dios poderoso. Mío es el oro y mío es la plata, dice el Señor. Todos los recursos del cielo están destinados para sus hijos. Tú y yo podemos obtener grandes beneficios, pero tenemos que ser fiel con los primicias. Tenemos que aprender a dar. Es que a veces nosotros nos cuesta dar, nos duele dar. Pero si tú le das al Señor, el Señor te va a dar a ti. Porque Él ha prometido, porque Él lo ha sostenido, porque Él lo ha dicho y porque Él lo cumplirá. Que el Señor te bendiga. Te espero el día de mañana aquí mismo.